Buenas, estamos aquí con Clau desde Argentina, yo aquí en España. ¿Qué tal? Hola Iván, hola a todos. Buenas Perdona, tardes. Buenas tardes aquí. Buenas tardes aquí. sí, aquí ya también tardes y vamos a mirar esto que tenemos en imagen. Perdonad que, bueno, las llamadas estas cuando las grabamos al principio se oye muy fuerte y luego ya se estabiliza el sonido y, y bueno, pues estamos viendo, ¿verdad? Hay eh, el, el vídeo que hice ayer sobre el tema de la voluntad y el deseo, que nos comentaba eso tan práctico y que a la vez en cuanto lo lees el título disuena, porque resulta que el ejemplo que pone es sobre una creencia muy práctica, ¿no? De que nuestra voluntad podemos tener esa creencia, es como parte de nosotros, de la condición de nuestra alma, y nuestro deseo está en armonía con esa creencia también. O sea, estamos ahí como iguales en voluntad y deseo, y el cambio es imposible, ¿no? Debido a una armonía, que claro, utilizar la palabra armonía, bueno, eh, cuéntalo tú cómo lo ves. Bueno, eh, para compartir desde humildemente lo que uno entiende, acá usamos la palabra voluntad, no digo en Argentina completa, voy a restringir acá en mi entorno, es asociada a la voluntad como al motor que te mueve. Entonces, cuando yo entendía que si la voluntad está en armonía con el deseo, no hay cambio, a mí me llamó la atención. Acá dice, bueno, ponle voluntad, si la voluntad está asociada a la garra, al esfuerzo, digamos, a pujar, a eso está asociada. No tenemos todavía, hablo en general, ¿no? Esta asociación a un estado, por decir, estático, valga la redundancia, de Hmm. lo que es. Entonces me resultaba la palabra armonía, en realidad es como que yo decía, pero ¿cómo? Si yo le pongo voluntad es porque lo deseo. Y claro, no, justamente aclara y muy bien porque en este uso distorsionado de los conceptos y muy liviano, digamos, de no ahondar un poco en qué estamos diciendo, cuando estamos diciendo, las palabras terminan siendo vacías, digamos, no contienen realmente ni lo que queremos ni lo que sentimos. Hmm. Y está muy buena. A mí, este pulido, a mí personalmente me sirve en el proceso, en mi proceso, me ayudó a comprender, sobre todo hoy, por ejemplo, en relación con una situación con mi hijo, cómo esto se daba, bueno, vino así a colación total de mostrarme cómo no hay cambios cuando realmente están en armonía el deseo y la voluntad. Y lo pude entender. En la práctica, qué curioso, o sea, porque de repente es lo que tú dices, sí, que hablamos un poco al pedo, por así decirlo vulgarmente. Eh, Ujú. Nos da igual si cuando decimos voluntad estamos diciendo deseo en realidad, porque claro, y porque no tenemos esta especie de amplitud que nos da el simple dibujito del alma, ya sea aunque solo eso, el simple tener en cuenta que somos ese misteriosa alma, ¿no? Que no se puede ver, ni siquiera es el cuerpo espiritual, el cuerpo energético. Claro, ese es todo el ingrediente tan sencillo que ensancha el alma, por diciéndolo redundante, ¿no? Claro, Sí, a mí la me voluntad. pasó, Hmm. a mí me pasó ahora en un proceso de acompañamiento en la semana pasada, y bueno, la persona a la que acompaño me dijo, bueno, yo ya fue, acá usamos mucho el ya fue, lo Hmm. solté y que fluya. Y entonces, claro, ahí justamente donde debería intervenir de manera consciente, haciendo uso del libre albedrío, vaya, lo que estoy recibiendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, me muestra que voluntad y deseo, digamos, están en armonía, como dice el título. Por lo tanto, aquí es donde en la toma de conciencia uno puede intervenir responsablemente y asumir y esta variable que es el deseo,
poder, el ya fue, o lo solté y que fluya, el famoso que fluya de la era, de la nueva era espiritual, digamos que era todo, en definitiva es como un no hacerme cargo también, y muy cómodo por decir, pero claro, vamos a tener seguramente las consecuencias de esas decisiones tomadas así, livianamente, como liberándonos, pero en realidad no es desde la libertad, es desde desde no hacerme cargo. Sí, no hacerse cargo de la condición del alma, ¿no? Claro. Que, que cada persona es un mundo a la hora de cómo va a no hacerse cargo de eso, de la condición del alma. Es una justificable de muchas maneras, porque, bueno, fíjate aquí qué interesante, ¿no? Que la voluntad, y esto sí aparece en el vídeo, lo que queríamos hacer en estas charlas, que a lo mejor hacemos más, ¿verdad? Pues es Y eh, ampliar un poco, porque resulta que en este nuevo formato, que a partir del 2015, 2014 creo incluso ya empezó a cambiar mucho los formatos Miller de hacer los encuentros para que fueran más dinámicos y más claros, eh, de repente el esbozo contiene muchas más cosas que no han sido desarrolladas en el vídeo. Entonces, sin embargo, una de las que sí que lee, una de las que lee es esto de que la voluntad es la expresión personal genuina de ese regalo del libre albedrío. Pero claro, mm, fíjate, ¿no? ¿Por qué estamos en esa confusión que acabas de describir? Porque claro, por defecto aquí la gente se cree que el libre albedrío, ni se habla de ello, pero nos creemos que el libre albedrío es dado a la mente. O incluso los que son muy espirituales, la nueva era, o quieren serlo, no, la mente, pues como ya tienen contacto con el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, más o menos, saben interpretar más cosas energéticamente, nada, pues el libre albedrío es de la mente, ya en ese sentido más ampliado y con orgullo, más o menos, matices de orgullo, porque oye, me estoy ampliando mi conciencia y hace mm, que la mente es algo mucho más, no sé qué. Pero es que el libre albedrío es un don, es un regalo al alma, o sea, intrínsecamente en el alma y eso es brutalmente amplificante. Entonces es como que resuelve o contextualiza justo esta definición lo que acabas de decir en la práctica. sí, totalmente. Sí, es muy, en general, y esto que venimos compartiendo, la, la forma en que nos negamos a ver desde el alma, a ver cómo Dios nos ve, no, incluso como hablábamos hace un rato, o sea, también revisando conceptos, tendríamos que partir de eso, de qué Dios estamos hablando, porque claro, el desconocerlo y obviamente yo digo, cómo Dios me ve, incluso puedo justificar hasta la culpa por decir, o sea, asociar el libre albedrío a, bueno, me tengo que hacer cargo, ahora resulta que yo tengo la culpa. Y no, para nada es esa la intención, sino por el contrario, te permite esta participación responsable en un diseño que es tan perfecto y que es liberador. O sea, esto desde el alma es sumamente liberador. Sí, yo digo mucho diseño porque bueno, pero es la palabra, una configuración maravillosa. Hmm. Pues, Atrevernos, ¿no? Animarnos. fíjate, pues, teniendo mucho que ver con lo que dices también, en la continuación de esa definición, mira, aquí lo subrayo, no sé si ves la Ajá. pantalla, Sí, está veo, veo. la voluntad es desarrollada por el deseo. Pero claro, nosotros estamos ahí confundiendo voluntad y deseo, o incluso si somos espirituales, no, pues ya hay No hay que desear la más. voluntad, o por un lado no hay que desear más, o por otro lado nos estamos haciendo en nuestro camino del amor natural, pues, oye, qué grandes somos porque ahora tengo este dominio de las energías o lo que sea. Y, y bueno, que está muy bien porque eso es, pues eso, es ejercitado o sea, se ejercita el deseo en un sentido de experimentar con más cosas, ahí hay una apertura, pero, pero bueno, que al fin y al cabo, bueno, el, no tenemos en cuenta esto tan elemental, que es ni siquiera en la espiritualidad en general a lo mejor, ¿no? Por hablar así un poco a lo bestia, ¿no? De, por que a lo mejor me estoy pasando, ¿no? Pero que
es desarrollada mediante el deseo, la voluntad, o sea, la condición actual del alma. Pero claro, desarrollada, como decía en el vídeo, tanto regresivamente como progresivamente. O sea, nuestro deseo, ya sea por influencias X a través de nuestras heridas, por nosotros mismos también, nuestro deseo puede hacer que hagamos más oscura la condición de nuestra alma, o sea, nuestra voluntad, que es muy fuerte. De repente definir la voluntad, es que la voluntad la puedes definir así, que no estamos hablando de nada muy complejo. La voluntad es la condición actual, álmica, por así decir, y ya está. Y una forma más, eh, más, digamos, larga de decirlo, eso sería como la síntesis. O sea, la voluntad está determinada, en realidad, por nuestra condición álmica, la Sí. actual, la emocional. Aquí lo dicen, mira, la actual Ah, condición emocional en base al alma, digamos, o sea, álmica basada. O sea, bueno, ¿qué es en el alma? Condición emocional álmica actual. ¿Está determinada por eso? O podrías decir, ahorrando palabras, así de sencillo, la voluntad es la condición actual del alma. Entonces, en el momento dado en que no sabemos hablar realmente de esto, de nuestro deseo como algo diferente, estamos como a merced de, de ujú. inercias, ¿no? ¿De quién está deseando a través de nosotros? O porque es desarrollada por el deseo, ya sea Claro, negativa o positivamente. sí. Yo sigo percibiendo, tratando de comprender desde el lugar del otro o desde lo que hace un tiempo atrás yo consideraba, ni siquiera empezando porque no lo asocio al alma, o sea, es algo práctico mío de este recorte de perspectiva que esto soy yo, digamos, y cuando mucho puedo expandirme hasta lo espiritual, hasta la dimensión espiritual y ahí termina. Entonces, la voluntad de por sí no reconozco el estado inicial y mucho menos, digamos, o sea, y si usara el deseo, como decías vos hace un rato, como ese mecanismo, tampoco comprendo en qué medida estoy participando. Se jugó un poco con esto de la ley de la atracción, viste que se tomó como si yo vi que era algo como, sí, un niño jugando con algo, percibía sin la dimensión de esto, de tanto de la regresión como de la progresión, digamos, y que todo lo abarca y que todo lo mueve. O sea, todo funciona a través del deseo y que estoy deseando constantemente y bueno, lamentablemente, digo lamentablemente, al no ser consciente, esto sigue moviéndose Sí, indefectiblemente, por más de que quede paralizado, como él decía en el video, de que no haya progresión en esa condición, pero todas esas heridas y todas esas cuestiones por resolver o por sanar o por procesar mm, en su estaticidad, si se puede usar la palabra, tampoco contribuyen al progreso, o sea, más allá de que no haya más deterioro, pero el deterioro como que quedó marcado, digamos, ¿sí? Quedó del daño. mm. O sea, es que en el alma, como siempre ha pintado Miller, es lo que contiene en el fondo todas estas historias que son energéticas, Claro, los deseos, las emociones. Y fíjate, lo que está haciendo todo el rato Dios automáticamente a través de las leyes, no es que tenga que personalmente hacerlo, sino automáticamente todas las leyes nos dice están midiendo continuamente ese balance y por lo tanto la sumatoria en todos los aspectos que tengamos, todas las creencias que tengamos, si nuestro, pues imagínate, o sea, nuestra alma en general estará progresando o regresionando, si lo decimos así, dependiendo de una sumatoria que parece infinita de todo lo que tengamos ahí en función de eso, de cómo esté la armonía en cada aspecto. Él solamente puso un ejemplo en el vídeo, tal como lo hice ayer, sobre esa creencia de que me van a castigar
si hago algo bueno en la perspectiva de Dios. Entonces, si yo tengo esa voluntad, si mi condición actual es esa creencia en el alma, emocionalizada así, digamos, y mi deseo es igual, es decir, bueno, conceder eso, ceder a esa voluntad, no ejercitarme nada diferente ahí. Entonces, en ese aspecto voy a estar regresionando, digamos, en el alma, pero ahora imaginemos el alma como un cuadro con millones de esas cosas, ¿no? Y entonces, y las leyes de Dios actuando a la vez, matemáticamente, bestialmente de complejo y posible de para nosotros imaginar, sobre cada una de las creencias, energías bloqueadas, no bloqueadas, todo lo que tengamos ahí dentro, intenciones, todas las intenciones son más o menos conducentes a nuestra dicha, si están en armonía o no con la verdad y el amor. Entonces, todo eso medido y en función de cómo sea esa pareja, voluntad y deseo en cada una de esas cosas, Dios sabe si nuestra alma y nosotros rezando podemos unirnos y recibir esa verdad, si nuestra alma está progresionando, digamos, progresando o regresionando. Pero yo creo que en esa sumatoria nuestra alma siempre va a estar en cada instante o hacia arriba, por así decirlo, o hacia abajo. O sea, siempre estamos, no, quizás en esa sumatoria, o sea, siempre. Y los signos de la vida nos pueden estar dando la, la, la imagen, o sea, el dato, ¿no? Si como globalmente podemos, la ley de la atracción quizá nos está dando, eh, bueno, y otros signos, no sé si los podríamos, no se puede analizar mucho, pero y poco a poco iremos hablando, pero eh, pues eso, si globalmente está nuestra alma está creciendo, digamos, o no. Pero fíjate. Claro, esto, el panorama, aunque suena muy complejo, porque realmente a nosotros queremos lo fácil, buscamos, en general, buscamos la inmediatez, o sea, corto, rápido, efectivo, como listo. Y entonces ya está siendo incómodo, uy, tengo que ponerme a ver porque esto y porque lo otro, y más la negación natural de algo que está eh, garantizando tocar una zona como un dolor, entonces de por sí uno tiende a negar. Y lo puedo ver ahora, digamos, en qué, por decir, como si lo vendiera, ¿no? Por decir el beneficio, la ventaja, que más el conocer esto, que en realidad parte mucho del deseo, justamente, porque el deseo es lo que moviliza y abre, independientemente de que me haya conectado, por decir, con todo este conocimiento, ahora lo que me permite justamente esto que decías vos, por ley, poder comprender el proceso, ahorrar un montón de tiempo y energía en hacia dónde poner el foco, acompañar, justamente por esto, que uno comprende eh, desde otro lugar y se habilita un espacio muy, a ver, claro, digamos, no es que tenga que lucubrar demasiado yo porque obviamente si yo mismo me miro a mí misma, como que me estaría engañando, que es lo que estuve haciendo todo este tiempo en mi vida. Y realmente ahora comprendo esto que vos decís, bueno, uno pide por un lado, también al no recibir lo que uno pide, también está recibiendo esta información respecto al balance que contás. Bueno, obviamente no estoy deseando honestamente, me estoy aferrando a mi voluntad y así, como que es muy simple, digamos, ver, es muy simple ver a medida de todo lo que que vamos viviendo. Es una retroalimentación constante de todo el tiempo, al saber que nada es suerte y al saber que todo está absolutamente concatenado y se despliega, o sea, no dejas de asombrarte. Eso me pasa. Bueno, No y dejo de entonces, ver. con el tema este fíjate, que estuviste recientemente comentando algo,
que te quedó muy grabado el tema de que atesoramos, en la práctica te quedó grabado el tema de que atesoramos nuestros miedos, y eso sería como el lado de la voluntad, la inercia de quedarnos Claro, y incluso de no darnos cuenta, no querer darnos cuenta, creer, tenemos esas creencias de no toques ese miedo o no mires ahí, no sé qué, esa es una creencia que si no está contrarrestada por un deseo X, ¿no? De ponerse a atesorar de entrada el anhelo de más verdad sobre eso que estoy haciendo, de atesorar ese miedo. Entonces, no sé si se te ocurre para ilustrar esto y juntarlo con ese taller tan curioso de Miller que tienes muy fresco en la memoria, ¿no? De haberlo leído, que ese es uno de los pocos que hay traducidos en la web, que ya tenemos el audio. Bueno, pues ¿cuál es nuestro tesoro? Sería un poco, va por ahí la cosa, de cuál es nuestra combinación en cada cosa de voluntad y deseo. sí, comprendí en esa pequeña gran diferencia, por ejemplo, que bueno, viene muy de Nueva Era, que yo estaba también ahí participando. Entonces, esto del miedo al miedo, ¿no? Le tenemos miedo al miedo y esto de por ahí comprender, bueno, que es una emoción, como que todo un tema, pero era muy distinto esto de cultivar el miedo. Y a mí realmente, claro, yo decía, bueno, tengo que sentir el miedo y tengo que sentir el miedo. De todas maneras, como que faltaba algo, ¿no? Eh, digo de la nueva era, ¿no? Faltaba algo. Y claro, en definitiva, primero ver esta diferencia, notar esta diferencia, atesorar, y lo explica ahí a J de una manera muy simple, es mecer. Lo estás acunando, lo estás alimentando, lo estás nutriendo todo el tiempo. Bueno, él hace todo un ejercicio muy simple de autoexaminación que prácticamente no digo a diario, pero forma parte de mi rutina y lo puedo ver, lo puedo ya practicar con un poquito más de agilidad. Con ese ejercicio y ese autoexamen, uno va viendo de qué manera uno se autoengaña. Y una de esas cuestiones es eso, atesoramos el miedo y de qué forma lo estamos alimentando constantemente. Es más, en definitiva, no deseamos estar libre de él. Por el contrario, digamos, cualquier otra versión nueva mía que sea como esto, ¿no? De reconocerme, de reconocer el potencial álmico, de despegarme incluso del esfuerzo de mantener un cuerpo, ay, el subconsciente como parte, eso es otra cuestión de la negación de, ay, ahí está, está en el inconsciente, no sé, no sé dónde está, no lo puedo tocar, está guardado bajo 7 llaves, como que es toda esa actitud fraudulenta que en definitiva así termina de nuevo alimentar el miedo, alimentar. Y hay una parte donde le responde la participante y le dice, sí, yo le tengo miedo al miedo. Entonces le dice, no, no le tienes miedo, lo atesorás. Y en eso fue para mí como que me estuviera hablando a mí y se me transparentó la diferencia, porque realmente, claro, es que me gusta, digamos, es que de alguna manera, y pobre Claudia, y ella tan luchadora, y sus hijos que le hacen enojar, y el trabajo, y que le duele la pierna, y no puede caminar, y como que ese regodeo, y esto que me había comprado de pobre yo, y claro, era obvio que, por decir, me creí el personaje, me lo creí completamente y no quería salir de ahí. Me di cuenta cuando llegas a esa encrucijada en que, wow, porque como dice él, una vez que sabes esto, una vez que lo sabes, digamos, de saber, de decir, tomás contacto, lo sentís, como me pasó hace un tiempo atrás, y no hay forma de, ya no puedo autoengañarme, o sea, me río de mí misma intentando venderme la versión anterior, digamos, porque sigo intentando, no lo voy a negar, que con el enojo sobre todo quiero acusar, quiero culpar, quiero, y bueno, entonces ahora sí puedo ver que lo que estoy deseando y lo que estoy deseando paradójicamente es esto, digamos, lo que estoy viviendo. O por lo menos no estoy deseando otra cosa, por decir, estoy en la voluntad, no en el deseo.
Bueno, que tu deseo está en armonía con esa voluntad. Exactamente, O sea, así podríamos es, así decir es. que, claro, que el despertar se podría describir muy meticulosamente de esta manera y con cada aspecto de nuestra voluntad, de nuestra condición actual del alma, ¿no? Despertar es, anda, me he dado cuenta en este aspecto de que mi deseo y mi voluntad están en armonía y ahí no puedo cambiar, ahí no puede haber un cambio posible. Ese sería Claro, y un dejar de poco... esperar eso que duele tanto, esa actitud no amorosa tan naturalizada del esperar. Y sobre todo en este caso que está mi hijo de por medio y entonces es muy natural que los padres esperemos algo de los hijos y entonces como que incluso no solo esperemos, sino que presionemos, digamos, a que se cumpla. Entonces, claro, ahí uno comprende que no hay defraudación, no hay, uno se da cuenta de eso. Por eso digo lo liberador de poder comprender el proceso desde ese lugar, ¿sí? Y darme cuenta, como decís vos. Claro, habéis abierto un melón muy grande, que es el tema de las expectativas, que claro, eso serían creencias de la máscara que tenemos para tapar miedos propios, que en realidad se camuflan como deseos, pero en realidad son un pegote ahí dentro de la voluntad inercial esta, a lo mejor, ¿no? De la condición actual del alma que se justifica con una creencia en forma de expectativa hacia un hijo, una pareja, y, pero esas expectativas ya directamente son la mayor parte, ¿no? Siempre ahí tenemos ese lema, ¿no? De siempre que queremos que alguien sea amoroso con nosotros, no estamos siendo nosotros amorosos, por ejemplo, ¿no? Esa cosa tan básica. Y claro, nuestro deseo, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo meterías en esa ecuación, digamos? Eh, en verdad, con mucha humildad, Iván, porque al darme cuenta de que de nuevo hay arrogancia, que estoy a cargo y tratando de resolver yo esta situación, que porque, digamos, te has equivocado y otra vez vengo, que fue la discusión que tuve con mi hijo hoy, y entonces cuando puedo verlo en ese momento, que sí me retiro del lugar, sí me retiro, digo, no es que uno deja de ser humano o alcanza así un nivel, digamos, humanamente me retiré del lugar como para que no contribuir a este momento desde el lado no amoroso. Ese retiro también pasa a ser parte de una actitud amorosa, aunque no parezca, pues Claro. no fue en ofensa, fue un retiro justamente para no herir ni herirme y más allá de que cómo lo interprete el otro. Y el deseo que en ese momento se reduce simplemente a recibir la verdad por parte de quien la conoce, digamos, no sacar conclusión. El deseo, digo simplemente, pero porque hay tanto en eso, que es como que ¿En si eso en qué te refieres? realmente a desear conocer la verdad, Que digo que es como, hay tanto dentro del tema de desear conocer la verdad. claro, ¿A qué te que refieres? parece tan claro, y solo eso, como que no, o sea, desear conocer la verdad implica, en principio, practicar la humildad respecto al asunto, A, sí, ser a los, amorosa, como que sí, a los sentimientos sobre el asunto, que es una cosa, eso, sí, sí, eso, tan tremenda. sí. Entonces es muy distinto a la expectativa de cómo yo quisiera que fuera o de cómo debería haber sido o de que esta discusión de deberes y de ideales y de imágenes es muy distinto al deseo, es distinto, lo veo así, ahora comprendo, ahora recién comprendo que en ese momento es simplemente un acto sí, de conexión y de diálogo que no hay mucho que decir, más bien sentir eso y estar abierto, porque la verdad viene, Iván, la verdad viene por todos lados. Yo le decía a mi hijo hoy, cuando él me decía, sí, porque justo me tocó este compañero de trabajo, es que es el compañero perfecto.
no parece que hubiera sido, digamos, enviado por los extraterrestres, pero no, le digo, es que no discutir con el diseño y poder humildemente comprender cuánto hemos participado y poder, aparte, abrirnos, porque este padre, madre es tan amoroso y tiene tanto para dar, pero seguimos como con esa mirada tan empobrecida de que no merezco, porque no, es tan, no sé cómo explicar, yo no veo más que amor, independientemente de todo lo que decidamos hacer nosotros con sus regalos. En él no veo más que amor y realmente es como que increíble, eso le decía yo a él. A mi hijo le gusta mucho la matemática, le gusta mucho la música y le digo, no puedo creer que tu lógica matemática no te permita ver esto, hasta qué punto él protegía su verdad, ¿no? Su verdad personal y no podía, nos cuesta mucho la humildad, nos cuesta mucho. Y no sabes lo que duele, sí, supongo que sabes, porque Mm. sabemos, pero sí Mm. duele mucho, duele un montón conservar ese estado. Sí, bueno, protegerse contra sentimientos más abrumadores parece que en el Ujú. momento no nos duele, pero está creando una bomba de relojería, ¿no? Para Sí, estallar. sí, Sí, pues en ese momento tu hijo o quien sea se está protegiendo a lo mejor de, de cosas que duelen más por el momento sí. para no sentir lo que conlleva, por ejemplo, mismamente ese compañero de trabajo o cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 y por eso me asombraba el bloqueo, porque yo intentaba de todas las formas, pero también esto, ¿no? De libre albedrío y cómo uno ahí comprende que estoy, si bien es todo un solo diseño, pero su diseño, digamos, era ese en ese momento y que le correspondía a él, ya a esta altura, asumir su parte como uno, por eso justamente me retiro, porque me di cuenta que empezaba como a intentar torcer, que deja de ser amoroso, al tratar Mm. de convencer, digamos, de poder, por más que uno quiera, es absolutamente propio y es lo más, es otra cosa amorosa, digamos, me parece muy amoroso eso. ¿El qué? Y duele, porque duele. Me parece muy amoroso lo del libre albedrío en cuanto, porque es el amor libre que no conocemos, que él dice y lo explica a Jota, puedes mentirte, por supuesto que puedes hacerlo, y justamente por eso tienes el libre albedrío, o sea, será hasta que te canses, hasta que te hartes, pero puedes hacerlo, y no pasa nada en el sentido de decir, no es un castigo, ¿no? No hay, Mm. no hay que, como decimos a veces, sí, ya verás, si cruzas ese umbral, ya verás la que te espera. ¿Vieron? Cuando le decís, sí, andate, pero si te vas, no me hables nunca más. O sea, esa libertad condicional que damos, no es real, y ponemos condiciones. No sabemos vivir sin las condiciones. Nos parece muy claro, no poder echar culpas o no poder delegar. ¿Y cómo que no queremos tampoco hacer eso? Ya. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el tema este de la libertad, perdón, de la libertad, no, de la voluntad, Mm, lo que dice, fíjate cómo está estructurado, ¿verdad? El esbozo, que sí, definición por un lado, objetivos, aplicación, lo que revelan sobre Dios, los mm, principios. Por ejemplo, este aspecto puede ser muy bonito, siempre mm, quizás verlo lo primero, porque es lo que decías ahora mismo, liga con lo que has dicho de que realmente podemos ver solo amor en todo lo que experimentamos, ya que como todo está leído automáticamente por todas las leyes y todas son amorosas, son infinitas, súper complejo todo y entonces esa sensibilidad
en realidad está tocando con algo así de grande, ¿no? Que luego descrito ahora parece, pues eso, es infinito y es complejo, y aunque solo sea como uno se maravilla ante una catedral, ¿no? Pues cosas de esas, ¿no? Pero es claro, lo que sí. acabas de referirte. Por ejemplo, aquí dice, lo que revela los principios sobre Dios, y en concreto este sobre la voluntad, ¿qué revelaría? Pues aquí nos dice que Dios respeta y honra sus regalos a los humanos. Mm, Aquí, qué sus lindo. regalos. Dios Ujú, respeta y honra, o da honor, digamos, claro. con este principio del que hemos definido antes, que en realidad, ¿cómo lo hemos definido? Porque es raro, ¿cómo se define? Fijaos, bueno, primero define los términos, luego resume, pero la definición, lo que los principios son, que no lo hemos leído, es poco también, porque aquí dice, debe responder necesariamente a la voluntad. O sea, todas las leyes, que yo Ah, creo que es un poco lo que resume con la palabra ley con mayúsculas, aquí es, todas las leyes deben necesariamente responderán o sea, nosotros estamos ahí servidos automáticamente por un infinito, que es la personalidad de Dios, habiendo creado sus infinitos principios que a su vez están inyectados en todas las leyes infinitas también de Dios, ostras, y reducidas a ese punto donde toda la ley responde a mi voluntad. Y luego dice también, la ley satisfará o cumplirá la voluntad, aquella voluntad que se usa en armonía con los principios de Dios. O sea, mm, la ley hará todo lo posible, esa ley, o sea, se ajustarán todas las infinitas leyes para que de repente se cumpla, se satisfaga. Es raro que diga esto, porque de repente no es, ay, yo deseo algo, no, estamos hablando de voluntad. No sé cómo lo pensarías esto. No estamos hablando de deseo, estamos hablando de voluntad. Pero vamos a leer la otra que nos queda de la definición. Dice, la ley corregirá la ujú. voluntad que se use fuera de armonía con los principios de Dios. O sea, que La nosotros, ley. Mm, independientemente del juego este entre deseo y voluntad, la ley está todo el rato ya corrigiendo mm, aquella voluntad. Por ejemplo, voluntad hemos visto que también son una creencia, o una emoción que tengamos en el alma, o una... ¿qué más cosas había? Que tienes ahí eh, una actitud. Fíjate, aquí lo pone, un pensamiento, sí. uy, una acción. ¿Te dicen algo por ahí? No, están hablando afuera, Ah, afuera. vale. O una inspiración. Fíjate, una Ujú, inspiración que viene de fuera, o un recuerdo. O sea, fíjate lo que está diciendo aquí, qué gracioso. O sea, que ya la ley te está intentando corregir, por ejemplo, un recuerdo que, que forma parte de la condición actual del alma y que vaya a ser usado fuera de armonía con los principios de Dios. O sea, ya te está corrigiendo ahí. O sea, que como no ejercitemos el deseo, cada vez vamos a sufrir, entre comillas, si nuestra condición del alma es, pongamos, muy oscura, por ejemplo, relativa a algún recuerdo o lo que sea, si esto está usado fuera de armonía, o sea, es muy curioso, ¿no? Como lo comenta aquí. ¿Se te ocurre algo para poder ilustrar esto? Porque me quedó, pero puede ser que yo no esté comprendiendo. La corrección, tenía entendido que si bien es totalmente enmarcado en las leyes de Dios, dependía de no de nuestra voluntad, de nuestro deseo. En este caso, el último, bueno, en realidad me quedó entre el medio y el último, pero cuando decís en el último la ley corregirá, sí. capaz porque no entendí el del medio. O sea, Eh, no participo yo deliberadamente, eso quiero decir, porque si habla de voluntad, no está el deseo.
ahí es como que al quitar el deseo del enunciado, me quedé como, no entendí. Es raro, sí, porque o sea, la voluntad es lo que hacemos automáticamente, ¿no? Y eso también, Claro, pero fíjate, ahora mismo, el, o sea, cualquier claro, la cosa. ley corregirá, si yo pongo así, ¿no? Mi voluntad es lo que hacemos automáticamente. Entonces, la ley corregirá, suponte que yo hoy en la situación con mi hijo, no amorosamente, hubiera sido esto, ¿no? Despertar la ira, acusar, o sea, juzgar, herir, como hacemos generalmente, digamos, desde el discurso o de otras formas, y bueno, como nos suele pasar, ¿no? Quedar secuestrado, no participar automáticamente es lo que hacemos generalmente en situaciones. La ley corregirá, podría ser que, bueno, acá ya no participa el deseo para nada, porque es como que está anulado por decir, o mi deseo va en contra, digamos, mi deseo es, bueno, que te caiga al cielo, o sea, algo así por decir, en desarmonía, y eso es lo que genera una, una corrección. Corrección, digo, por ejemplo, la ley de compensación. Te estoy dando un ejemplo, por decirte que yo intente, o sea, participe desde la voluntad en una situación y bueno, como por supuesto no estoy dispuesta a arrepentirme ni practicar la ley de perdón y arrepentimiento, entonces yo entra la ley de compensación, imagino, ¿no? Una intervención así como para marcar esa desarmonía o no, no veo que la corrija. Esa, Sí, esa palabra nomás me... sí, es raro, pero en el alma es como que va a haber Mm, un ajuste que se llamaría corrección. Es que, claro, todo esto son operaciones que en realidad están aquí planteadas con palabras muy normalitas, pero que en realidad son estratosféricas, porque ujú, el, el hecho de que las leyes, que son infinitas, y estén haciendo algo sobre una voluntad que en el fondo remite al alma que no se ve, entonces me dirás claro. tú, es muy difícil No, de... no. Dimensionar, claro, sí, no. Y todo Sí, el tiempo y o sea, ya desde que te digan, Dios quiere tener una relación personal contigo, y vos mirás así como diciendo, te reís, sí, pero no lo podés concebir, que claro. está muy ocupado, que no, claro, yo veo, ay, está muy ocupado. No, ¿cómo puede Dios personalmente ocuparse de mí? Me parece tan loco, ¿no? Pero sí, es así. Sí. O sea, esto es que continuamente, viendo solo este Ujú. aspecto de la condición del alma como voluntad, todas las leyes, a cada instante, infinitas leyes están a la vez en cada uno de los aspectos que hemos visto, hemos visto solo un par de creencias, ¿no? Y que tienen más o menos emoción en ellas, ahí, pues en cada uno de ellos está todo el rato como una máquina, con miles de operaciones matemáticas, pues haciendo esto, o sea, haciendo cumplir, satisfaciendo, digamos, satisfy, que dice aquí en inglés, la voluntad Mm. usada así en cada uno de los aspectos y corrigiendo a nivel del alma la voluntad usada de la otra manera. Pero si quieres, vemos la definición para ver qué pasa en el caso del esbozo del deseo. Ujú. Vamos a ver qué dice aquí. Lo mismo, fíjate, Ah, mira. la ley responderá, reaccionará al deseo, que es equivalente y lo mismo aquí, satisfará el deseo usado en la armonía y corregirá el deseo usado en desarmonía. Entonces, ¿qué hacemos con esta cosa, cómo decirlo? Esa holgura, ese quiasmo, no sé si dice demasiado operante esa palabra, entre deseo y voluntad, entre deseo y voluntad que de repente es lo que nos permite darnos cuenta de si hay cambio o no hay cambio. Claro. Porque, o sea, porque otra de las cosas clave que dice al final del vídeo es que el deseo está jerárquicamente por encima de la voluntad. Sí. Entonces eso, fíjate, el matiz ya de complejidad que le añade. O sea, tienes las leyes infinitas de Dios, todas ellas resumidas en ley con mayúsculas,
actuando matemáticamente infinitamente sobre cada uno de los aspectos de tu deseo y de tu voluntad, pero además teniendo en cuenta de que es más importante tu deseo para la ley. Claro, sí, sí. Entonces, Es que nosotros ponemos, por ejemplo, voy a hablar así en general, digo, nos ponemos a ahondar y buscamos, por ejemplo, pero ¿cuánto nos mantenemos en la estática de la voluntad, ¿no? Y sin saber que hablamos de voluntad. Que por qué mi abuelo esto, por qué mi tía esto, vamos por las constelaciones y busco y en la biodecodificación y porque claro, me duele esto, porque esto, constantemente cuánta energía puesta a nivel intelectual todavía de descifrar, digamos, y cuánto se sigue moviendo todo el tiempo se sigue moviendo esto, seguimos como varados intencionalmente, porque justamente, bueno, no confiamos en que lo simple resulte, claro, sí, ya voy yo a recibir una respuesta de Dios que a mí me va a responder personalmente, claro, como que sí, sí, después te cuento, como que no lo creemos. o sea, es Y delegar, estás hablando de un tema, claro, es abres un melón enorme porque de repente ese tema es como que lo mete todo un poco, o sea, está todo en él, porque es como, por un lado delegamos, por un lado, o sea, no nos queremos hacer responsables a lo mejor de qué es nuestras creencias, pero a la vez sí, a la vez creemos que sí estamos responsabilizándonos porque le estoy buscando los tres pies al gato, la causa de no sé cuántos. ¿Y qué estoy haciendo ahí? O sea, tú estabas diciendo que en realidad estás ejercitando, te estás engañando y no estás tanto ejercitando un deseo, dices, propones. claro, sí, sí, me pongo, vale, mi voluntad, mis creencias. Bueno, voy a ver cuáles son mis creencias y voy a ver cuando en realidad tenemos al servicio, digamos, todo lo que nosotros pidamos, que se nos va a dar, si es honesto el pedido, si estamos dispuestos a sentir tanto placer como dolor y que además el espejo enorme que es nuestra cotidianeidad es tan maravilloso que no hay que pensar demasiado. Es más, pensar se convierte, como decís vos, en otro autoengaño. Digamos, de nuevo estoy como tratando de armar este rompecabezas y claro, yo, por ejemplo, que no tengo acceso a la historia del lado de mi papá, porque mi papá se dedicó ay, acá se me cortó el árbol y ahora no sé por qué no sé nada de mi abuelo y no sé nada de mi tatarabuelo. Como que a mí me pasó eso, armar el árbol y empecé como que, pero claro, es como digamos esto, de poner mucha energía y tiempo en esa parte, cuando en realidad si yo lo pido, lo recibo. Por sí está claro, pero bueno, comprendo que nos cuesta a nosotros mismos ver y aparte el que sí sabe, que es él, Mm, te lo da, digamos, de manera efectiva, te mm, responde y no depositar esa confianza. Sigo viéndome a cargo de armar este rompecabezas, de poder comprender de por qué yo otra vez estoy así, por qué me pasa esto. mm. Siempre desde ese lugar. Y en cambio, moviendo el deseo que uno comprende, y bueno, ahí en esa jerarquización, claro, él pone la lucecita y te dice, ¿no? Aquí, por aquí, es por aquí. Mm. Sí, O sea, casi es que se estoy, podría decir que ese sería un ejercicio del deseo usado en desarmonía con los principios de Dios en muchas ocasiones, en muchas ocasiones de intentar curarnos o cosas así. Son ejercicios del deseo desarmónicos que van a ser intentados corregir automáticamente. Esa sería un poco la propuesta. Y lo que pasa es que, claro, la semilla de muchas de esas acciones, al ser, como has dicho, intelectual, ya está enfocada ya está mal la semilla plantada, digamos. claro, sí, Porque sí, no hay una desconfianza de base, es como, bueno, yo primero, parte de mí, en vez de decir, vale, soy humilde y me abro a sentir todo para que pueda entrar más verdad, que es también lo que has dicho, pues no, primero hay como una barrera y luego ya vamos a empezar desde esa barrera y claro, y ahí las leyes van a actuar
si el deseo es jerárquicamente más fuerte, ostras, a lo mejor se va a complicar todo más todavía, ¿no? Sí, Tiene pinta. sí, Sí, ¿no? Parece que va por ahí. sí, a mí me pasó cuando yo empecé con esto, en realidad fue colateral, si se quiere, ahora sé que no. Hmm. Pero no fue así de zambullida, y lo empecé a vivir y me empezaba a hacer ruido esto, ¿no? Justamente era como que, y bueno, ahora comprendiendo que se va despejando un poco esta historia mía, se me va ofreciendo, digamos, la verdad a medida que me voy abriendo a recibirla. Y comprendo por qué, digamos, esta lógica que yo aplicaba de que la pucha era muy caro, era muy caro eh, ser espiritualmente apto, digamos. Veía como se me hacía inaccesible económicamente y me hacía ruido, digamos, como yo decía, pero Dios, este no es Dios, igual no es el que ahora estoy conociendo, Sí, pero tampoco me parecía, digamos, como que lógico decir, esta fiesta para unos pocos, no me estaría cerrando, digamos. Fue lo que a mí me quiebra en el sentido de por ahí, bueno, cuando venía alguno de estos que están un poco arrogantes, manejo un curso de milagros y qué sé yo, y yo tengo, y yo te doy, y te vendo. Y bueno, por ahí eh, me querían regalar, por ejemplo, las entradas. Yo nunca acepté, pero porque yo decía, pero no, porque no me parece, sigo pensando, más allá de que veía los videos, pero me seguía sonando a que, digamos que no era por ahí, pero nunca tuve una, así como que no puede haber este sacrificio, o sea, no entendía, me parecía incoherente, como no tenía lógica, digo, esto de sufrir o de tener que juntar para poder pagar, para poder ir a escuchar a alguien allá en el Himalaya. Yo decía, wow, como que no, quizás porque ya había vivido en mi infancia también esto y justamente por ley, ahora comprendo, era siempre la cuestión de la accesibilidad económica a determinados servicios o bienes. hmm, Entonces, claro, sí comprendo. Y bueno, esto que decís, sí, justamente estar a cargo y poder, una de las cosas que valoro es de esto, digamos, si existe gratuidad, no sé si existe la palabra, pero esto, ¿no? Del compartir generoso que uno, sí, al hacer, al sentir, la verdad es como que uno no podría ponerle un precio, digamos. hmm. Es que cuando lo empiezas a ver en las coordenadas que ya hemos conectado también, en las coordenadas como las presenta Miller, como las presenta Jesús, de repente te das cuenta de la grandeza del alma, aunque sea un poquito, y de que Dios te está hablando todo el rato, y la verdad te Claro. la quiere esto, o sea, y de que todo es tan sencillo como esa apertura al sentir, o sea, de repente es como, ostras, ¿dónde estábamos metidos? Una cosa muy Sí, rara. Pues mira esto sí. que dice aquí del deseo, por ejemplo, en la parte sobre qué es lo que los principios revelan acerca de Dios, pues por ejemplo aquí, aparte de repetir lo que ha dicho antes con la voluntad que respeta y honra, pues claro, Dios generosamente desea que los humanos experimenten la dicha o la alegría del deseo, digamos. Eso, Dios, esa palabra vi hoy cuando hiciste el paneo y volviste y quería saber a qué se refería. Ah, bien, qué sí, lindo. es como gozo. Se- se- Sí, se- Luego Dios siente que el verdadero gozo o el gozo real es experimentado ujú, cuando se satisfacen los deseos amorosos, o sea, mediante claro. tener satisfechos los deseos amorosos. Entonces, estaría interesante, voy a ver lo que dice en el caso de la voluntad, si te parece, a ver lo que los principios revelan sobre Dios. Vamos a verlo entero, porque tengo intriga. El principio de la voluntad